Proyecto financiado por el Fondo de Fomento Audiovisual Convocatoria 2024. Bueno, en este nuevo capítulo de Cine y Creatividad Podcast estamos aquí con Hans von Mares Pide, creo que lo pronuncié bien. Sí. Sí, lo pronuncié bien. Igual. Y estamos con Hans von Mares Pide, el cual es un cineasta, director audiovisual, compañero mío de la universidad de hace unos años atrás cuando salimos hace tiempo, y en el cual aquí vamos a hablar un poco sobre un caso particular de lo que yo creo que se puede hablar del cine chileno, y esas cosas que vamos a hablar es sobre el territorio y el patrimonio nacional. Llámese, dependiendo del caso, porque vamos a hablar de dos películas en particular que son importantes, una es nueva y otra que es clásica del cine chileno de los años 50, 60. Así que bueno, ¿cómo estás, Hans? Yo muy bien, Benja. Muchísimas gracias. ¿Tú cómo estás? Yo estoy aquí bien, me está brillando la cara con la luz para que no se vea tan oscura, pero aquí estamos todo bien. Te envidio porque yo me tuve que venir a encerrar. Afuera tienen otra conversación, así que me vine al laboratorio. Ah, ya. Está un poquito rara la luz, pero como un poquito dramática. Nada, pero está bien, está bien. Ya. Cuéntanos un poco quién eres, a qué te dedicas, más allá de la breve presentación que te hice. Feliz. Sí, o sea, no es mucho más que eso en realidad. Compañeros de la universidad, pero mi historia, que quizás, no sé si la hemos conversado entre nosotros dos, es que yo soy de Coyhaique, de la zona sur austral, de ahí me vine a estudiar a Santiago, dirección audiovisual. Un breve paso por la ingeniería comercial, pero me di cuenta que no era lo mío, así que me fui rápidamente de ahí hacia las artes, y afortunadamente fue el camino que me llamó, que supe responder. Y salimos, ya no recuerdo, 4 años, una cosa así, y en ese salir hicimos este trabajo de título junto con Florencia Cumcini y José Tomás Urrutia, que te mandaron saludos ambos, porque los vi yo Gracias. recién a los dos. Y nada, fue una aventura en realidad, o sea, más que hablar de mí, quizás puedo hablar de mí a través de contarles un poquito de ese logro que fue hacer el cuero, porque es un cortometraje que grabamos en la región de Aysén, en invierno. Tiene hartas como minucias, tiene como pequeñas historias ahí entre medio, pero para resumirlo y para que se entienda que ese es quizás el cine que a mí me gustaría seguir trabajando, fue una especie de proeza para lo que eran jóvenes titulándose, de viajar a una zona bastante lejana de la cual yo me siento parte, relacionarse con personajes reales y a partir de un imaginario compartido, o sea, no es solo regional, pero a partir de un imaginario mitológico de ahí contar una historia que hablara de más de una cosa al mismo tiempo. O sea, cuenta, el título lo dice, la historia de El Cuero, que es una leyenda mitológica mapuche, que está expandida por casi todo el territorio de la zona centro hacia el sur, ¿Ya? pero también habla de algo más, como de la violencia intrínseca que hay en vivir en la naturaleza tan alejado y que en realidad es una convivencia constante con los elementos y la muerte, sobre todo la muerte. Y como que en esos temas yo me he sentido cómodo, pero en realidad, Benja, para mí lo más importante, más que como casarse con una sola cosa, es probar, es experimentar, Claro. siendo que no soy un experimentador del cine como lo son muchos de nuestros compañeros, que son como más avesados en la experimentación formal, pero para mí, o sea, donde mi corazón me diga, por aquí hay una búsqueda, voy. Y si esa búsqueda me lleva hasta un punto diferente al cuero, como es mi primer corto, antes de que te vayas, nada que ver, está perfecto. Yo creo que se puede. Se puede. Sí, pues se puede. Y bueno, lo decimos, yo te apoyo en las palabras, dado que los dos somos de regiones. Bueno, yo soy más cercano a Santiago, pero igual es un pique. Por ejemplo, tú tenías que viajar en avión, tienes que estar más lejos de tu familia. Yo viajaba todos los días de Rancagua a Santiago a la universidad y era frustrante, cansador, porque no tenía vínculo con nadie, con solo unos pocos, pero aquí estamos. No sabía que tenía que hacer ese viaje todos los días, No, imagínate. ¿2 horas? ¿Son 2 horas? ¿Hora y media? 1 hora y media de a Casa Central, de la UC. Sí. Y si tenía clase en la mañana, Tenía que madrugar. Sí, vos. olvídalo. Sí.
Y bueno, Claro. respecto a este tema de la distancia, cuéntame, ¿de dónde nació la idea de grabar el cuero más allá de toda la mitología que hay? Como, ¿qué conexión tienes con el corto desde las distancias de la zona central, Santiago y los alrededores versus el lugar donde tú vienes, que es Coyhaique? Cuéntanos. Claro. Sí, o sea, yo creo que viene de dos cosas súper importantes para el cortometraje, que es que yo, al ser de allá, siempre me he sentido más conectado con ese tipo de historias, porque es un Chile, no sé si tú has estado allá, pero es un Chile muy distinto, o sea, al punto que la gente, dependiendo de quién le preguntes, no se sienten chilenos o por lo menos se sienten relegados. O sea, Mm, es como la cola, tanto desde lo territorial, pero desde una imaginación de ellos mismos en este territorio, administrativamente, siempre hay, no sé, como menos consideraciones, el tema de la conectividad, la salud, la educación, los recursos públicos, etcétera, y un largo etcétera. Entonces, más sentido hacía si uno se siente allá, contar historias allá y por alguna razón, de momento, como que me imagino todo allá. O sea, también es una cuestión espontánea de que historia que se me ocurre o rollo que me pasó es allá. Y en eso, conectando con este segundo punto, es que conocí a José Tomás Urrutia y bueno, después a Florencia Cumcille y con José Tomás viajamos un poco por el territorio buscando hacer esta película. No sabíamos que iba a ser del cuero, en un momento lo hablamos, pero nos mantuvimos abiertos a la posibilidad de que esta película podía ser cualquier cosa. O sea, si yo te contara las cantidades de versiones que habían de la misma historia, deben haber sido como 6 o 7 versiones muy diferentes y nunca cerrándonos a cuál puede ser. El único momento clave era, vamos a llegar a la universidad, hay que esto ponerlo por escrito para hacer un pitch. Ahí elegimos, ahí elegimos. Y Cote lo que pasó es que él también se vinculó mucho con la gente, con la sensación en general que uno tiene viajando por allá. Así que un poco desde esa relación y después extendiéndola a Florencia, que fue nuestra productora, nada, como que el equipo completo le hizo sentido hacer esta historia, este cortometraje. claro. Ay, Y sí. tiene Aunque harto, fuera más caro, o sea, aunque fuera más caro, aunque fuera más helado, sí, logísticamente un culo, pero sí, sí. hizo sentido. Es interesante todo eso porque yo viendo el corto noto que no es el mismo Chile, pareciera como un lugar muy distinto al invierno de la zona central, al menos acá en Rancagua, o el invierno que puede ocurrir en la zona norte chico. Una vez estuve en La Serena y ahí el invierno es como más, es frío, pero más acuático, más, un poquito más cálido. Pero vas Sí, pues, bajando, bajando, todo como que uno piensa, ya, esto es Chile. Pero yo no he ido más allá de Puerto Montt, pero sí, yo vi, esto no parece Chile, esto no es el Chile que yo me acuerdo que veía en los mapas y todo eso. Por eso, no, nada, no tenéis de dónde agarrarte para tú decir soy de Santiago y esto me recuerda. Lo que sí, podrías hacerlo, pero por ejemplo, trato a veces de hacer las relaciones como en el mundo obrero, como la gente que es y se considera obrera o no sé, camioneros, jornaleros, arrieros que hay acá también en la zona central. Como que por ese lado yo siento que pueden empatizar más por lo menos con los personajes de este corto, que son puros viejos de campo ujú. gauchos que están ahí trabajando, que uno vive solo, pero aún así son parecidos, son parentescos, lejanos, pero no es la misma cultura. O No, sea, pues se hacen nexos como analógicos, pero al final no son lo que se ve en el corto o lo que ellos creen que sienten. Y bueno, sí, por pues. eso Pero ahí, como, ahí es bonito hacer eso de como tú que hablaste de las distancias, como traer, acercar esos imaginarios, por ejemplo, a un joven director de cine de Rancagua, a la familia de ese joven director, a otro público que está en Santiago, en Limache, también tuvimos una, no, en Quilpué tuvimos una pasada, como que se ha ido encontrando con distintos públicos a lo largo de Chile y es heavy ujú, como todos tienen alguna reacción o algo les pasa o algo les transmite, a veces distinto, a veces muy igual, ujú. eh, con este tema de acercar como ese territorio, ese imaginario a otros chilenos, si al final es su mismo país, organización política, eh, pero es un territorio, bien podría ser otro país, bien podría ser Argentina también, Sí, o voy a hacer un país que definitivamente es la Patagonia también. nos encantaría. No, sería interesante eso, como...
Y por eso también son preguntas que nacen, no sé. Esto me remite mucho también a, por ejemplo, no vamos a pasar todavía a la otra película que es Mimbre, pero sí te puedo decir Ujú. que me remite harto como estas exploraciones territoriales que hace José Luis Torres Leiva la zona sur no austral de Chile, o sea, no sé, Valdivia, Puerto Montt, Concepción y todo eso. De hecho, me recuerda a esta exploración casi, no, casi, no antropológica, pero sí como territorial de lo que hizo con 3 semanas después que grabó es la zona de Concepción, Talcahuano y toda esa zona afectada por el terremoto del 2010. Y lo que Ujú. hacía ahí era como explorar a través de la cámara estática cómo que estaba el lugar y cómo era ese otro Chile después de un terremoto. Pero no de la perspectiva tradicional que mostraban los medios, las fotografías del tipo con la bandera, no sé si te acordáis de esa foto. Sí, claro. Bueno, esta es una imagen que se remite a cómo reconocemos nuestros lugares comunes de Chile, pero desde otra perspectiva. No es por lugar común me refiero, no sé, territorios que sabemos que están ahí, pero que nunca hemos visto y quizás nunca tal vez los vamos a conocer por voluntad propia. Solo por la tele, por el cine, y en este caso, bueno. Sí, porque aparte, no sé, estaba pensando en algo muy mundano, pero en conversaciones, cuando de repente uno conversa con personas sobre de dónde eres y dice de Coyhaique, que, qué frío. Como que Ujú, inmediatamente la gente asocia ser del sur con eso, como con una cuestión, como unas condiciones climatológicas específicas, pero eso tiene un montón de ramificaciones y consecuencias que uno no se llega a imaginar. O sea, a mí me pasa lo mismo, pero al revés con la gente del norte. Digo, uff, qué calor, qué seco. Como que yo no ujú. podría. Pero no podría qué. O sea, tampoco tengo claro como cuáles son lo que vive esa gente en el norte. He pasado, he visto, como para hacerme una pequeña idea, pero en realidad no en profundidad. Entonces, siempre queda trabajo, yo creo, que hacer porque es un territorio que construido desde lo que tú sabes, vas proyectando, pues, pero si no sabes, entonces se te va limitando Sí, po. tu imaginación, literalmente. Por algo en el sentido de la investigación para cuando se hacen películas de otros territorios, de otros lugares o de cualquier otra temática hay que leer, investigar, nutrirse. O, En tipo, este o ir, caso, oír pisar el también. lugar. Sí, po. Por ejemplo, a mí me pasa eso, que es como la encrucijada de como tú haces una película como porque eres de allá y por eso puedes hacer una película de allá, pero ¿qué pasa si alguien, otro cineasta quiere ir? Que tú pusiste el caso de José Luis, que le quedó muy buena la última peli que hizo, que es ahí en Puerto Natal, en Puerto Williams. Ujú. No me puedo acordar en cuál localidad era de Magallanes, ¿Ya? pero o sea, yo la veo y sí, como que digo, sí, así se graba ese lugar. O sea, son los tiempos, son los momentos, las selecciones, como muy, muy mínimas al parecer, pero un poco, lo decía un amigo el otro día, como medio japo, como está mostrar la naturaleza como algo muy presente, casi como un Ujú. personaje, Claro. y a través de ahí construir la película. A mí me pareció que es un acierto y él no es de allá, pero entonces accede a esa sensibilidad desde haber conocido el territorio, haber investigado, él que es muy talentoso además. Ujú. Eh, pero está ese juego, es como también está la gente de los territorios que dicen, yo también lo he dicho a veces, como tú tienes que ser de acá para hablar de estos temas. Y no sé si una respuesta que está zanjada, creo que es una cuestión más bien de estudio, de preparación, Sí, de po. respeto, y qué ofrece ese lugar para lo que tú quieras contar, si al final todas las películas hablan de otra cosa. Entonces, es la excusa para hablar de algo más, no es que tú quieres ir y hacer una película porque el territorio te parece bonito, te parece pintoresco, Ujú. al contrario. No vaya a ser que, por ejemplo, voy a sonar un poco controversial con esto. No vayan a hacer que hizo ¿cómo se llama este? El Ahí director tiraron de Emilia plata. Pérez. El director de Emilia Pérez, ¿cómo se llama? Bueno, Francés, no sé, no me Jacques puedo Audiard, ya me acordar. acordé. Jacques Audiard decía no, que yo voy a hacer una película de México, pero en Francia, y se tira sus comentarios xenófobos contra los hispanoparlantes. Partiendo, no sé, Claro. partiendo de España, México, Chile, Argentina, No, Puerto. falta de respeto nomás, como Sí, que po, no sé si había un odio así xenófobo, pero por lo bajo hay una falta de respeto sí, po. creer que vas a poder utilizar, es que ese es el tema, utilizar el territorio y la identidad de una población, de una cultura. Imagínate México más encima, que es Sí, súper po. orgulloso, que Sí, son muy po. mexicanos los mexicanos, Ujú. y decir, no, es que yo puedo, o sea, yo puedo obviamente ir, tomar, sin poner un pie en el territorio, no, perdonando la expresión, anda a lavar. Ándala, sí. Claro, claro. Es Ah, curioso eso.
Y ahora, no sé, ¿qué nexos tú podrías hacer con entre Mimbre y tu cortometraje El Cuero, pensando que son temáticas distintas? Uno es sobre esta cuestión del mimbre, valga la redundancia, no sé qué especialidad, si Bueno, es alfarería, no es alfarería, artesanía, no es ¿cómo se como dice? cestería, ¿Qué? como tiene su propia categoría el mimbre. Sí, po, por Está en eso. estos. Mira, lo pensé porque nosotros nos íbamos a juntar y tuvimos como ahí un pequeño lapso más como para pensarlo. Creo que desde lo documental yo podría como empezar a unir así puntitos como mimbre, el cuero, exploración de algo, o sea, de alguien a través de lo que hace. Y pasan las dos películas, obviamente mimbre se va derecho por ese camino y nosotros empezamos a meterle como magia como entre Ujú, medio claro, y, y a enrarecer la atmósfera, pero en el caso de Mimbre es como que a mí me pareció una exploración visual muy precisa y muy bella de un trabajo que es como identidad de un territorio, o sea, todos estos pajaritos que hacía y las figuras que logra con el Mimbre. Yo no sé si la claro. gente que ve este capítulo después va a poder ir a ver Mimbre, pero ojalá que sea el caso, que se Sí, liberen los cortos de Sergio Bravo. sí, po, Eh, para que la gente los pueda ver de nuevo. Sí, o sea, desde la musicalización, aquí hablando estrictamente mimbre, desde la musicalización, el ritmo de montaje, la fotografía, bueno, el personaje que es un talentoso, un virtuoso del mimbre, pero que también es un obrero, o sea, como lo mismo que te decía antes, un obrero Ujú, haciendo su trabajo que quién sabe, lleva toda una vida haciéndolo, lo aprendió de alguien y lo sigue ejerciendo con una maestría tan humilde, porque tampoco es ujú. él va a ir a exponer sus mimbres al Bellas Artes. No, po. Eh, Esto es, es un trabajo local, pequeño, que está en nosotros, está en el que ve este trabajo y en la gente que probablemente le compró esos mimbres, valorarlo. O sea, es como un constante trabajo que hay que hacer de rescate porque si no es algo que se va a perder y va a ser un chispazo. En ese sentido, conecto con el cuero porque nosotros, algo muy importante que nos fijamos desde el principio es, queremos que esto esté completamente basado en la realidad como de estos gauchos que viven en soledad, que ujú, tienen pequeños momentos de encuentro, donde fuman, toman y juegan al naipe. O sea, es una cuestión muy idiosincrática de ellos, juntarse, vacilarse, desafiarse, y en eso está como este personaje medio aislado, medio trastocado en su psique, que es el protagonista, y desde ahí despega un relato como mitológico, pero desde lo real, desde la situación de estos personajes gauchos que viven ahí. ujú. Y bueno, en eso años de conocerlos, o sea, bueno, yo como soy de allá los conozco de toda la vida, pero por lo menos con el Cote habrán sido 3 años de acercamiento De y yo también investigación y veía, de embodiment, se quiere decir, como empaparse de la cultura. claro, así que por ahí hago ese nexo, no sé tú, porque tú viste los dos, igual me da curiosidad lo que tú ves y por qué nos empataste temáticamente en esta entrevista. Yo creo que también fue, Conversación, perdón. yo creo que también fue por ese nexo como también de los. Yo creo que más bien fue por las texturas que se generan en cuanto a lo que hacen. Por ejemplo, el tema del trabajo del cuero en Aysén, o también en el caso de Mimbre, el trabajo del mimbre, en el que de hecho creo que por lo que nos contó en el magíster Pablo Corro, era en el centro de Santiago, que pueden ser lugares muy distintos, como te decía, pero al final de cuentas tienen esa conexión por el trabajo a mano, como la Mm, manualidad de las cosas, como cuando uno tenía educación tecnológica y tenías que hacer esas manualidades ahí en la educación básica, para los que no ujú, son de Chile, educación básica es como la primaria, y ahí tenías esas actividades de técnico manual donde tenías que hacer cosas como útiles, utensilios, cosas así para soltar la mano. Y después se especializaba uno después en los colegios técnico profesional o después en los oficios que uno aprendía. Yo creo sí, que po. Mimbre tiene, y el cuero muestra mucho eso, cada uno con su perspectiva distinta. El cuero lo hace desde la ficción etnográfica, se quiere decir, y, ¿cómo se llama esto? Mimbre lo hace también, pero desde una perspectiva más documental experimental, se quiere decir. Experimental porque juega todo el rato la imagen con la música de Violeta Parra, que tiene mucho de experimentación sonora, mucha disonancia, pero que, de cierta forma,
las personas que puedan tener sinestesia dirán, oh, este sonido se parece Es de este, al sí, del mimbre enredado completamente. dentro de sí mismo. Sí, pues. Es completamente eso, Benja. Ujú, Ahora que lo dijiste, claro, me salté por completo el hecho de que el personaje de Nazario en el cuero es quien carnea animales con sus manos, quien, claro, como que está haciendo esa faena. No lo vemos trabajando el cuero así como para hacerte un tambor o algo, como trabajar ujú, ese cuero. Al contrario, o sea, una de las cosas que te puedo contar es que, como, a ver, ¿cómo decirlo? De lo que nos agarramos nosotros para justificar este universo y que tuviera cierto realismo dentro de lo mágico, es que los cueros hoy por hoy es muy raro que alguien los trabaje, hay artesanos y todo, pero en Raya para la Suma se botan muchos cueros, muchos, o sea, muchos, cientos ujú, de cueros después de carnear animales, no ven la luz del trabajo artesanal, quedan apilados y los queman. Y en el ujú. guión, de hecho, había una escena en que es como Nazario frente a una pila de cueros quemándose, y para nosotros ese hecho tan cotidiano de ahora podía desencadenar una magia antigua. Pero lo llevamos eventualmente a como que él es un poco más, tiene más agencia en que él va a dejar estos cueros que de todas formas iba a tirar y los tira al agua, como un poco desafiando a esta magia, como tratando de invocarla, no sabemos si consciente, inconscientemente. Creo que por el corto igual se entiende que es un poco consciente porque él también se saca una prenda y la tira al agua junto con los cueros, o sea, está como Ya, me completamente... rehúso al destino de mi territorio, por decirlo así. Claro, entonces algo sabe él que va a venir, pero fuera de esa parte mágica, claro, está la conexión entre el trabajo de Mimbre y el trabajo de la faena del carneo. Heavy Ujú. queda en Santiago, no tenía idea. Sí, de No, hecho, es que sí me acuerdo que dijo que este profe, Pablo Corro, nos dijo en en la universidad, no sé si fue en un ramo de pregrado de documental chileno, que hacen ¿ya? estética, o bien en el ramo de cine chileno que tuve en tuve en el magíster, sí, ¿en qué parte de Santiago era? Pero era como por ahí, creo que era Matucana, por ahí, Sí, como pero los pleno años, centro, sí, Quinta Normal, qué sé yo. sí, Quinta Pero Normal, heavy, Cerro porque tú lo Navia. ves y se siente, o sea, yo por la música, por todas las imágenes, me transporté a una ruralidad de la zona centro. Y decía, esto debe ser en Los Ángeles, debe ser en Cauquenes, Ujú. debe ser como así el corazón de la zona centro. Y que no sé si Cauquenes es el corazón de la zona centro, pero por ahí, o sea, no sé, Santa Cruz, ponle, como Sí, así es más cercano a bien, donde vivo yo también, Santa Cruz. claro, bien de campo, así bien guaso. Sí, Eh, por reunirlo bajo esa palabra. claro. Eh, y no, pues, Santiago, y ahí es heavy porque tú te das cuenta de pronto viendo estos trabajos que Santiago guarda todavía, yo creo, algo de ese espíritu más como de la migración campo-ciudad, como que Sí, gente po, que venía a histórico. Santiago y no era la metrópolis que es ahora, era pura metrópolis construida a partir de gente que venía del campo a probar suerte y que traía sus actividades, Sí, como el mimbre, por ejemplo. sí, pero también el caso de otras culturas de otros territorios fuera de Chile que traen sus culturas para acá, ya sean por colonización, ya sea por migración en países en Ujú. crisis, whatever. O el mismo caso Sí, de la que pasó en Chile, que los mapuches fueron colonizados por los españoles y ellos trajeron su cultura y empezaron a mezclarse entre ellos y todo un claro. quilombo que pasó y que uno piensa increíble lo que hace el mestizaje y la globalización ahora actualmente. Sí, po. Que todo esto, bueno, los mapuches no fueron completamente colonizados. No, porque están todavía Lograron, resistiendo. lograron dar el aguante. Sí, pues están resistiendo todavía. Sí, po. Bueno, Pero sí, pero hubo mucha mezcla por ahí. Bueno, y si lo pensáis, si te llevo imaginariamente a mis tierras, ahí es una mezcla de chilotes con argentinos, con mapuche, y por ahí, bueno, tú ves acá, Fonmarés no es, digamos, no es chilote el apellido, es como medio alemanesco. pero medio alemanes, claro. Yo tampoco soy de hace tanto tiempo, digamos, como mi papá llegó a Coyhaique, mi familia, los Pizzi, son pioneros. Ya. Entonces, familia escocesa, familia puta, croatas por ahí unos poquitos, Ujú. mucho vasco, mucho gallego, y mezclas.
todo el rato mezcla, entonces, claro, al Sí, final es curioso y hasta un poco absurdo defender tanto, así a rajatabla, una identidad como propia de un lugar, cuando en realidad es una mixtura de muchas otras culturas sí, que vienen llegando constantemente. Entonces, un poco lo hablamos la imagínate. otra vez. Dale, ¿Mm? dale. No, eso, como de la permeabilidad igual que tiene la tradición, como que se puede seguir avanzando y no quedarse estancado en decir las cosas son así, siempre van a ser así, porque te disparas en el pie un poco igual. Ujú. Todo viene de algo prestado. Sí, po, mezcla de cosas. Al final, a esta altura de la vida, yo siento que uno no sabe dónde viene uno su cultura porque se mezcla con tantas cosas que uno se pierde en el laberinto. Claro, Sí. Y seguro de mucho. bueno, un poco para cerrar, no sé cómo. Primero, voy a cerrar para que antes que se me fue el hilo. A veces Sí, pasa, tranquilo, sí. a veces Estaba pasa. pensando ahí si había Pero algo, para si quedaba cerrar un alguna poco. idea. ¿Qué? Te decía que igual estaba pensando si me quedaba alguna idea en el tintero, pero no, Mm, no tengo tan buenas ideas tampoco. no, tampoco diga eso, caballero. No, pero mira, yo creo que esta conversación ha rendido hartos frutos y yo creo que agradezco que hayas venido, eso te puedo decir, y que, bueno, invito a los que no hayan visto el cuero. ¿Dónde está el cuero ahora? Nosotros ahora vamos a estar pronto, yo creo en 2 meses, ojalá menos, en Onda Media. Así que cuando salga este capítulo voy a pasar ahí la data, la información de dónde está el cuero. Pero ondamedia.cl, para quienes no la conocen, están todos los cortos ahí, casi todos los cortos chilenos, películas chilenas, Sí, para que vayan a en su verlo. mayoría Y y la bueno, mayoría son muy buenas, algunas son joya oculta. Así que, hay hartas joyitas. sí, está Sí. Igor. Hay Igor, Sí, mira, claro. me Eh, encantó. bueno, después de otro momento, Y no sé si tiene, yo no me metí hace un tiempo, pero no sé si tiene como para dejar comentarios, sí, sino tiene para para que dejar dejen sus comentarios, comentarios sí. en Letterboxd. Ahí nosotros estamos constantemente viendo qué dice la gente del cuero, así que si les despiertan opiniones negativas, si se indignan, si quieren que, que bajen por favor el cuero de onda media, escríbanos y nos dicen qué les pareció la película. Sí, es verdad. Los recomiendo que vean el cuero, la comenten en Letterboxd y la comenten en Onda Media para que también la puedan ver todos. Y de hecho, debo decir que es una muy buena película. Buen cortometraje, pero buena Claro, película a pesar de ser cortometraje. muchas gracias, Benjita. Sí, no, fue hecho, mira, de que fue hecho con amor, fue hecho con amor, con mucho sudor, mucho frío pasamos. Mucho cuero, Sí, no, fue una experiencia yo creo bien heavy para todos los involucrados. claro. Mucha familia y amigos de allá también como ayudando, entonces fue bonito ver cómo nacía esta regla que ahora es un poco ley para todos los rodajes que hacemos allá, mitimota. O sea, mitad del equipo sí o sí de Coyhaique, mitad del equipo puede venir de afuera porque también aporta conocimiento y así se va nutriendo como una industria regional que Claro. afortunadamente está muy interesante ahora ya, así que voy a estar un ratito más en Santiago y después ya me vuelvo porque hay que seguir haciendo cosas. Sí, po. Ya. Muchas gracias, Hans, por esta Ya, conversación. a ti, muy buena conversación, éxito con el podcast, que quería preguntarte, ¿cómo se llama? Cine Creatividad Podcast. Por si no lo han escuchado, los que están escuchando, ¿no? Se llama Cine Creatividad Podcast. Cine Creatividad Podcast, ¿estás en TikTok? No, estoy en TikTok subiendo contenido sobre teoría de cine. Estoy en Eso, me ha Instagram salido. subiendo también. Y estoy en el podcast en Spotify y en YouTube. Eso, ya pues. Así Un que, beso grande, un abrazo para quienes nos escuchan, para ti, Benja. Y bueno, cuando me pase por Rancagua te voy a pegar una visita. ¿Cómo no? ya. Espérate. ¿Cómo no? Ya nomás. Chao, amigo. Y bueno, si ya llegaste hasta este punto, no te pierdas el próximo capítulo de Cine Creatividad Podcast. Vendremos con más invitados en esta segunda temporada, así que quédate atento para más novedades. Nos vemos. ¡Chao!